Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Como siempre, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que involucra a dos de nuestras celebridades turcas favoritas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, así es, hoy vamos a hablar sobre la supuesta, la rumoreada, la intrigante, la misteriosa razón detrás de su separación. Sé que el título es impactante, lo sé, pero créanme, la verdad, o al menos lo que las fuentes nos cuentan, es aún más sorprendente. Prepárense porque este chisme está que arde. Pero antes de empezar con todos los detalles jugosos, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si aún no están suscritos a mi canal, háganlo ahora mismo. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre farándula turca, noticias de celebridades, secretos de belleza y mucho más. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Ahora sí, vamos al lío. Bien, vamos a ponernos en contexto. Hande y Kerem. ¿Qué puedo decir que ya no sepan? Formaron una de las parejas más queridas y admiradas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable, su amor traspasaba la pantalla. Nos enamoramos de ellos como Eda y Serkan en Senkalkapm, y luego, la magia se extendió, esa magia se hizo realidad. Comenzaron a salir en la vida real. Era un cuento de hadas. Vacaciones románticas, fotos adorables en redes sociales, entrevistas donde se profesaban amor eterno. Todo era perfecto. Demasiado perfecto, tal vez. Y entonces, como un balde de agua fría, llegó la noticia: Hande y Kerem se habían separado. El mundo se detuvo, al menos el mundo de los fanáticos de la farándula turca, el mundo de los anker, como se les conocía cariñosamente. ¿Qué había pasado? ¿Dónde quedó todo ese amor? Las teorías comenzaron a surgir como hongos después de la lluvia. Al principio los rumores apuntaban a las agendas apretadas, a la dificultad de mantener una relación con tanto trabajo. Ambos, Hande y Kerem, son estrellas muy solicitadas, con proyectos que los llevaban de un lado a otro del mundo. Se decía que la distancia, la falta de tiempo juntos, habían terminado por desgastar la relación. Era una explicación plausible, lógica, pero no del todo satisfactoria. Sentíamos que faltaba algo, que había algo más oscuro, algo más jugoso. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque empezaron a surgir rumores mucho más escandalosos, rumores que involucraban a terceros, rumores de infidelidades, rumores de celos profesionales. Se habló de que Kerem se había sentido intimidado por el creciente éxito de Hande, que su ego masculino no había podido soportar ver a su novia brillar con tanta intensidad. Se dijo que había habido discusiones fuertes, peleas constantes, que el ambiente entre ellos se había vuelto tóxico. Pero hoy vamos a hablar de una teoría en particular, una teoría que me parece especialmente intrigante y que ha ganado mucha fuerza en los últimos meses. Una teoría que involucra, agárrense a la familia. Sí, así es, la razón detrás de la separación de Hande y Kerem, según algunas fuentes cercanas a la pareja, tendría que ver con la presión familiar, específicamente con la supuesta desaprobación de la familia de Kerem hacia Hande. Al parecer, la familia de Kerem, que proviene de una familia tradicional y conservadora, no veía con buenos ojos la relación de su hijo con una actriz tan joven y con una imagen tan pública como Hande. Se dice que la familia de Kerem tenía expectativas diferentes para él, que querían que se casara con alguien de su mismo círculo social, alguien con una educación más adecuada, alguien que pudiera integrarse fácilmente a su mundo. Al parecer consideraban que Hande era demasiado moderna, demasiado independiente, demasiado extrovertida para encajar en su familia. Imagínense la presión para Kerem. Por un lado, el amor que sentía por Hande, la conexión especial que tenían, la felicidad que encontraba a su lado. Por otro lado, la lealtad a su familia, el deseo de complacerlos, el miedo a decepcionarlos. Una situación realmente difícil. Ahora sé que esto suena a película, a drama turco de televisión, pero según las fuentes, la presión familiar fue constante y cada vez más intensa. Se dice que la familia de Kerem no perdía oportunidad para criticar a Hande, para hacer comentarios negativos sobre su carrera, sobre su estilo, sobre su forma de ser. Incluso se rumorea que llegaron a organizar citas a ciegas para Kerem con otras mujeres, a sus espaldas de Hande, por supuesto. Imagínense la humillación. Obviamente todo esto afectó profundamente la relación de Hande y Kerem.
Se dice que Ande se sentía insegura, vulnerable, que no se sentía aceptada por la familia de su novio. Comenzó a dudar de si Kerem realmente la amaba, de si estaba dispuesto a luchar por ella, a enfrentarse a su familia por ella. Y Kerem, por su parte, se encontraba en una encrucijada. Intentaba mediar entre su familia y Ande, intentaba convencer a su familia de que Ande era la mujer de su vida, pero al parecer, sus esfuerzos fueron en vano. La presión era demasiada, la tensión era insoportable. Al final, la relación terminó por romperse. No sabemos si esta es la única razón, ni si es la razón principal, pero según las fuentes, la presión familiar jugó un papel importante en la separación de Ande y Kerem. Es una historia triste, sin duda. Una historia que nos recuerda que el amor no siempre es suficiente, que a veces, factores externos, como la familia, pueden influir decisivamente en el destino de una pareja. Y aquí termina mi investigación sobre este tema tan polémico. Recuerden que todo esto son rumores, teorías, especulaciones basadas en fuentes cercanas a la pareja. La verdad real, solo la conocen Ande y Kerem. Para recapitular, hoy exploramos la posible razón detrás de la ruptura de Ande y Kerem, centrándonos en la teoría de la presión familiar por parte de los Bursin. Vimos cómo esta dinámica pudo haber afectado la relación, creando tensiones e inseguridades que finalmente llevaron a la separación. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan encontrado esta información interesante. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la presión familiar pudo haber sido la causa de la separación? ¿O creen que hay otros factores en juego? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fanáticos de Ande y Kerem, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos sobre farándula turca, noticias de celebridades y mucho más. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Asterisco 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 asterisco. Ahora profundicemos un poco más en este drama. Porque si la teoría de la presión familiar es cierta, nos plantea preguntas fascinantes sobre las dinámicas de poder dentro de las familias turcas tradicionales, las expectativas sociales que se imponen a las celebridades y las difíciles decisiones que tienen que tomar cuando sus vidas personales chocan con las expectativas de los demás. Pensemos un momento en la posición de Kerem. Imaginen ser un hombre joven, en la cima de su carrera, amado por millones de personas en todo el mundo. Han encontrado a alguien que los complementa, una pareja con la que comparten una conexión profunda y auténtica. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona no cumple con las expectativas de su familia? ¿Qué pasa cuando su familia no la aprueba? En muchas culturas, la familia sigue siendo una unidad fundamental, un pilar de apoyo y una fuente de identidad. La aprobación de la familia es crucial, especialmente en lo que respecta a las relaciones y el matrimonio. Para Kerem, seguramente la opinión de su familia era muy importante. Podríamos imaginarlo dividido entre el amor que sentía por Ande y la necesidad de mantener la armonía familiar. Esta tensión, sin duda, debió ser agotadora. Y no olvidemos a Ande. Es una mujer joven, talentosa y exitosa, que ha logrado conquistar el corazón de miles de personas con su belleza y su carisma. Es una figura pública, una influencer, un modelo a seguir para muchas jóvenes. Y de repente se enfrenta a la desaprobación de la familia de su novio, a la crítica constante, a la sensación de no ser suficiente. Imaginen la inseguridad que esto podría generar. La constante duda de si realmente la aman, de si realmente la aceptan tal como es. La sensación de tener que cambiar, de tener que encajar en un molde que no es el suyo. Una presión enorme, sin duda. Ahora, es importante recordar que estamos hablando de rumores y especulaciones. No sabemos con certeza qué pasó realmente entre Ande y Kerem. Pero si la teoría de la presión familiar es cierta, nos invita a reflexionar sobre las dificultades que enfrentan las celebridades para mantener una vida privada y auténtica en un mundo que está constantemente observándolos y juzgándolos. La farándula turca es conocida por su intensidad y su drama. Las revistas y los programas de televisión están constantemente buscando la última primicia, el último escándalo, el último chisme jugoso. Las celebridades son constantemente bombardeadas con preguntas sobre su vida personal, sus relaciones, sus planes para el futuro.
En este entorno es difícil mantener la privacidad y la intimidad. Es difícil ser uno mismo sin tener que preocuparse por lo que dirán los demás. Es difícil construir una relación sólida y duradera cuando todos están constantemente observando y juzgando. La historia de Hande y Kerem, ya sea cierta o no la teoría de la presión familiar, nos recuerda que las celebridades son personas reales, con sentimientos y emociones reales. Son personas que se enamoran, que sufren desilusiones, que luchan por encontrar la felicidad. Y como todos los demás, merecen respeto y privacidad. Merecen ser tratados con dignidad y comprensión. Merecen la oportunidad de vivir sus vidas de la manera que les parezca mejor, sin tener que preocuparse por las expectativas de los demás. Ahora, volviendo a la teoría de la presión familiar, hay que considerar también la posible influencia de los medios de comunicación y las redes sociales. Las familias tradicionales a menudo valoran la discreción y la privacidad, mientras que las celebridades como Hande inevitablemente tienen una presencia pública muy activa. Esta diferencia podría haber generado tensiones adicionales. Las fotos de Hande en revistas, sus entrevistas, sus apariciones en televisión, todo esto podría haber sido visto como demasiado por una familia que prefiere un perfil más bajo. Además, las redes sociales han amplificado el alcance de las críticas y los rumores. La familia de Kerem podría haber estado expuesta a comentarios negativos sobre Hande, lo que habría alimentado su desaprobación. La presión social, tanto interna como externa, podría haber sido un factor determinante en la ruptura. Otro aspecto a considerar es la diferencia en los trasfondos familiares. Aunque no tenemos información detallada sobre la historia familiar de Hande, es razonable suponer que su origen y su trayectoria profesional son diferentes a los de la familia Bursin. Estas diferencias podrían haber generado malentendidos y dificultades para establecer una conexión genuina. Las familias a menudo tienen valores y creencias arraigadas, y las diferencias culturales o socioeconómicas pueden ser un obstáculo para la aceptación. Incluso podríamos especular sobre la influencia de las antiguas parejas de Kerem. Si Kerem ha tenido relaciones previas con mujeres que encajaban mejor en el molde de esposa ideal, según su familia, la comparación constante podría haber sido perjudicial para Hande. La presión de estar a la altura de las expectativas, tanto explícitas como implícitas, podría haber sido abrumadora. Finalmente, es importante recordar que la ruptura de una relación es un proceso complejo que involucra muchos factores. La presión familiar podría haber sido uno de ellos, pero es probable que también haya habido otros problemas subyacentes, como diferencias de personalidad, metas profesionales divergentes, o simplemente una falta de compatibilidad a largo plazo. En conclusión, la historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que el amor no siempre es suficiente. A veces las presiones externas, como la familia, la sociedad y los medios de comunicación, pueden ser demasiado difíciles de superar. La vida de las celebridades está llena de desafíos únicos, y mantener una relación exitosa es aún más difícil cuando se está constantemente bajo el escrutinio público. Espero que esta expansión del tema les haya resultado interesante y que hayan disfrutado de mi análisis. Recuerden que todo esto son especulaciones basadas en rumores y teorías, pero que nos permiten reflexionar sobre las complejidades del amor y las relaciones en el mundo de la farándula turca. No olviden suscribirse a mi canal, darle like a este vídeo y dejarme sus comentarios. Me encanta saber qué piensan ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.